Ese 24 de mayo de 2015 se jugaba el minuto 32 del primer tiempo entre Boca Unidos de Corrientes y Atlético Paraná por el Nacional B del fútbol argentino, cuando una escena golpeó fuerte en la tranquilidad del partido. Cristian César Gómez, defensor de Atlético Paraná, se desplomó cerca de la mitad de la cancha sin estar en acción de juego. Cayó pesadamente y no pudo levantarse más, como si hubiese recibido una bala perdida. Nadie entendía en la cancha correntina sobre lo que sucedía en ese lugar. Los médicos de los dos equipos trataron de socorrerlo mientras los jugadores abanicaban sus camisetas para darle aire, pero todo resultó en vano, porque el jugador nunca se recuperó. Fueron 3 minutos de tensión hasta que la ambulancia logró ingresar al campo de juego. Y eso fue un shock, ¿no? Para el grupo humano, su partida también creo que fue un quiebre en lo que fue el plantel y lo que devino después en la cuestión deportiva de Atlético Paraná. El equipo nunca volvió a ser igual y eso marcó, ¿no? Y bueno, y ese día... Bueno, no me acuerdo particularmente el día, fue un mayo, una tarde que jugamos en el estadio de Boca Unidos de Corrientes. Habíamos ido con un grupo de periodistas y directivos. En aquel momento estaba presente también César Fontana, quien es actualmente el presidente del club. En ese momento era vicepresidente. Y bueno, lo vimos en vivo como lo vieron todos aquellos que seguían por la televisación el partido, y fue un hecho dramático. La verdad que uno cuando es dirigente se prepara para enfrentar un montón de situaciones, pero ni siquiera en la vida particular se enfrenta para llevar adelante una situación de esta índole que la verdad fue traumático para todos los que estuvimos en ese momento. Traumático para los propios familiares en la incertidumbre de estar lejos de Patulo y tener que seguirlo por teléfono con muchos de los que estábamos allí. Traumático para los hinchas y los socios del club y los dirigentes que no podían hacer nada estando a la distancia. Y bueno, en ese momento fue una situación muy pero muy desgarradora, de estar ahí y no poder hacer nada, ni siquiera los médicos. El traslado también, recuerdo que en ese momento, cuando la ambulancia accede a la cancha y lo llevan, fuimos junto con el chofer de ese momento que llevaba la comitiva de Atlético Paraná, fuimos los primeros en acompañar atrás de la ambulancia, porque hasta ese momento era difícil prever el desenlace. Es normal que haya golpes en los partidos de fútbol, que haya jugadores lesionados que por precaución se los lleve a los distintos nosocomios médicos para ser atendidos con mayor rigurosidad. Y nunca a nadie se le atravesó por la cabeza lo que después resultó ser, ¿no? Después de minutos que parecían horas en la sala de espera de la guardia del hospital, tratando de reanimarlo a Cristian y después la noticia, ¿no? El triste final y desenlace que creo que muchos no lo entendimos hasta tiempo después, porque no lo podíamos concebir, ¿no? Y ni hablar de la situación mediática que se armó en ese sentido, en las afueras del hospital, lleno de medios, a las pocas horas medios nacionales, estar en pantalla en todos los programas de noticias deportivas y de noticieros a nivel nacional. Fue una situación compleja. Bueno, la verdad que fue una tarde muy traumática, muy conmovedora, ¿no? Por lo triste. Paraná jugaba con Boca Unidos de Corrientes, e iba ganando el equipo local 1-0 y promediaba media hora el primer tiempo. Y justo vemos que estábamos en la cabina de transmisión, en esa época transmitíamos para Radio La Voz con Matías Serrano, que era el relator, y vimos que justo Patulo Gómez venía caminando y se desploma. Era una dirección que estaba justo más o menos directa a nosotros en la cabina, y bueno, pensamos que se había rebalado o algo. O sea, lo que menos pensábamos que le pasó lo que terminó sucediendo, ¿no?
En ese momento se acerca un compañero, creo que era el Mudo Reynoso, si no me recuerdo, a socorrerlo, y después se acercan los jugadores, el árbitro para el partido en ese momento, y se acercan sus compañeros, jugadores de Boca Unidos de Corrientes, y empieza a convulsionar. Entonces ahí, bueno, veíamos que la cosa era complicada. Se acercan también rápidamente los cuerpos médicos de ambos planteles, tanto de Paraná como de Boca Unidos. Empieza a hacer una reanimación, los jugadores, compañeros y rivales con la camiseta empiezan a hacerle viento. Y bueno, pedía un poco de espacio y bueno, el partido estuvo parado y fue un momento muy triste, muy doloroso, porque no sabíamos lo que le pasaba y lo que menos imaginábamos que era lo que terminó sucediendo, que tenía una muerte súbita en el campo de juego, estando prácticamente jugando al fútbol, que era su pasión. Bueno, después todo lo que vino, ¿no? O sea, el ingreso a la ambulancia, el traslado al hospital, la escuela de Corrientes, el árbitro media hora espera con los jugadores a ver algún informe, y bueno, la noticia que llegaron del hospital no eran buenas y decide suspender el partido. Y bueno, y después de eso salimos para afuera del estadio, en el centro, afuera de la cancha, para encontrarnos con gente del Atlético Paraná, del resto del plantel y cuerpo técnico y dirigente, para ver qué había pasado, pero la mayoría de los dirigentes que habían ido a Corrientes se habían trasladado hasta el hospital acompañando a Patulo, y bueno, y esperando la noticia que nunca queríamos dar, ¿no? Este hecho desgraciado ocurrió en Corrientes, no estuve en el momento del hecho, yo estaba en Paraná viendo el partido, pero en ese momento se televisaban. Y bueno, la verdad que para nosotros fue un shock muy grande, y puedo hablar de todo lo que me tocó hacer a mí, digamos, dentro de mi función, porque en el momento todos estuvimos dolidos como directivos, como partes de un equipo de trabajo, que realmente era eso, y lo sigue siendo, porque prácticamente seguimos todos los mismos directivos. Y bueno, era abocarse, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ante esta situación? Obviamente, en forma inmediata tomé conocimiento. Bueno, lo primero fue saber el estado de salud de él, que fue sacado con vida de la cancha, pero lamentablemente su deceso se produce en forma prácticamente inmediata, llega sin signos vitales al hospital ahí de Corrientes. En esos momentos, estoy haciendo memoria, los equipos locales tenían la obligación del médico más la ambulancia, y el equipo visitante podría o no tener médico. Nosotros teníamos médico, nuestro médico estaba, de hecho es el primero que llega a asistirlo, el doctor Gaitán, Andrés Gaitán, llega a asistirlo y es él el que lo acompaña y se va en la ambulancia con él y lo sigue en todo momento, lo asiste. Bueno, de hecho, aparentemente llega sin signos vitales y fallece, así que a partir de ahí nos encontramos con una situación de que un jugador nuestro fallece en Corrientes, que él era oriundo de Santa Fe, de una localidad de la provincia de Santa Fe, que en realidad su lugar de trabajo era en Paraná, y bueno, y a partir de ahí ver qué hacemos, ¿no? Todo lo que tiene que ver de lo humano se hizo en forma inmediata, colaborar con su traslado a su ciudad de origen, posteriormente el sepelio, toda esa situación, ¿no? Muy fuerte desde lo emocional. El jugador Gómez, oriundo de Rafaela, falleció camino al Hospital Escuela José Francisco de San Martín de Corrientes. Tenía 27 años, le decían Patulo, y llegó a principios de 2015 a Atlético Paraná. Gómez falleció de muerte súbita. El club Atlético Paraná informó que hacía poco más de un mes todo el plantel había sido sometido a los estudios de rigor y no hubo en ese chequeo médico ninguna señal de alarma. Cristian Gómez, en Rafaela, en su barrio, donde él nació, y casualmente yo también, que es República de Villarrosas. Es un barrio tradicional de la ciudad de Rafaela que por su autonomía respecto a la ciudad se conoce de esa manera, República de Villarrosas, donde está el Club Peñarol, que es donde Patulo comenzó a jugar al fútbol. Muy hincha de su querido Peñarol de Barrio Villarrosas. Lo conocí de pibe cuando, bueno, llega la posibilidad de debutar y él forma parte de un equipo
definitivamente inolvidable porque logra festejar en el ámbito de Liga Rafaelina de Fútbol luego de un lapso interminable de 30 años de sequía. Y él, siendo muy joven y con toda la facha que tenía, era un pibe que no pasaba desapercibido en los terrenos de juego por su aspecto, por su presencia, por su actitud, un futbolista con mucha garra, de fuerte temperamento y además con una dosis de gol importante para un defensor central. Él llega a la primera de Peña siendo el hermano del capitán, de Iván Gómez. Y bueno, rápidamente logra destacarse. Un ser humano maravilloso, la familia Gómez es muy respetada en el barrio por su don de gente. En Peña, insisto, hace su recorrido y se gana un nombre, motivo por el cual lo lleva 9 de julio a jugar el torneo argentino. El 9 es uno de los grandes de la ciudad de Rafaela, con una parcialidad muy seguidora, muy pasional, que rápidamente lo adopta entre sus predilectos por esas condiciones que tenía Cristian y por ese fuerte temperamento. Parecía, Patulo, un futbolista idealizado para la idiosincrasia y la filosofía juliense. El resto ya es historia conocida, después llega el profesionalismo, tras recorrer todos los pasos preliminares. Eso es lo que puedo decir en cuanto a Cristian Gómez en materia deportiva y asociándolo permanentemente con su don de gente. Yo no era su amigo, pero lo conozco de siempre, insisto, somos del mismo barrio. En mi rol de periodista y entrevistado, siempre muy amable, con una sonrisa, un pibe muy amigo de sus amigos, el clásico pibe de barrio, que bueno, se extraña en cada día y le duele en el alma a todos los que tuvimos contacto con él, y ni que hablar, bueno, obviamente, a sus familiares y a sus amigos. Insisto, era muy amigo de sus amigos. Antes que nada me gustaría contar un poco de cómo fue la llegada de Cristian, porque en realidad fue un paso bastante fugaz la de Cristian por la ciudad y por el Club Atlético Paraná. Y a él lo conocimos enfrentándolo deportivamente. Él jugaba para el Club Esportivo Patria, con quien nosotros disputamos la final del torneo argentino A, por el cual ascendimos al profesionalismo, al Nacional B, y él integraba ese equipo de Esportivo Patria, de los cuales 2 jugadores de ese equipo fueron Atlético Paraná, y en aquel entonces a mí me tocaba oficiar un poco de interlocutor en las negociaciones entre la comisión directiva y los futbolistas que integraban los planteles, y fue una situación muy anormal para las charlas habituales en una negociación, la que llevamos con él. Creo que fue con el jugador que más rápido resolví una contratación, porque las ganas que él tenía de jugar en el profesionalismo y que Paraná le abría la oportunidad a esa situación fueron 15 segundos. Me dijo: la plata no va a ser un problema, yo quiero jugar al Nacional B y quiero ir a Paraná. Y esa fue toda la charla, y luego se vino, se instaló en Paraná, y después terminamos de resolver las cuestiones más finas contractuales para con él. Y eso marcó un poco con las ganas que vino, y era un jugador que en poco tiempo se hizo querer con sus compañeros y con los hinchas y socios de Atlético Paraná. Paraná es un club de barrio que tiene esa particularidad de familiarizarse mucho con los jugadores y de convivir mucho, y él tenía una forma de ser, la verdad que se hacía querer mucho. Era una persona muy alegre, siempre estaba sonriendo, y eso hizo que en el grupo humano lo quisieran mucho, y por eso creo que está tan latente el recuerdo de él en cada aniversario de su partida. La ambulancia tardó no más de 7 minutos en llegar al Hospital Escuela, ubicado a unos 4 kilómetros del estadio de Boca Unidos de Corrientes. En el camino, Gómez sufrió otro paro cardiorrespiratorio,
Llegó a las 15:55 inconsciente y con los signos vitales apagados. Se practicó un trabajo de reanimación cardiopulmonar durante más de 45 minutos y no pudieron recuperarlo. Más de 3 horas después, la AFA, en acuerdo con agremiados y con la adhesión de Fútbol para Todos, anunció la suspensión de Tigre River y otros 2 partidos de la B Nacional. Mientras tanto, en la cancha, a las 16:22 y luego de media hora de espera, el árbitro Facundo Telio reunió a los capitanes y les informó la suspensión del partido. El público los despidió con un aplauso cerrado. Iban 32 minutos y ganaba Boca Unidos 1-0. Cuando sucede la desgracia, Peñarol estaba jugando. Yo estaba cubriendo ese partido en cancha auxiliar de Ben-Hur, un equipo que luego saldría campeón, y en cancha estaba su hermano, Iván Gómez, capitán de la B Azulada. La B Azulada es Peñarol. Bueno, naturalmente juega de 5, su hermano es un futbolista que no sale nunca, porque ni siquiera se lesiona ni lo expulsan, un jugador muy correcto, eran muy parecidos. Y llamativamente, en un determinado momento, el entrenador, que era Hugo Togni, lo saca a Iván Gómez. Recuerdo estar en cancha, no tenía ninguna molestia, era algo muy llamativo que salga Iván. Recuerdo mirar los detalles para tratar de entender por qué la modificación de hecho temprana, y bueno, allí lo abrazan y notábamos que algo había pasado. Bueno, lamentablemente las malas noticias siempre llegan muy rápido y nos enteramos de lo que había sucedido. Yo tengo entendido que a Iván le habían comentado que Patulo estaba grave, pero no que había muerto. Fue terrible. Hay una imagen que seguramente vamos a compartir cuando termine ese partido, y en cancha había, además de su hermano, amigos de Patulo, como Leonardo Ochoa, un futbolista muy destacado aquí en la ciudad de Rafaela, que era muy amigo de Cristian. Y bueno, en ese momento, cuando termina el partido, con los jugadores de Peñarol tratando de entender lo que sucedía, porque algo se había filtrado, le comentan de la triste noticia, y fue un momento definitivamente desgarrador, ¿no? Desgarrador, muy triste. Bueno, ahí en el monitor está el momento en que lo cambian a Iván Gómez, que referenciaba recientemente y que nadie entendía lo que pasaba. Por último, respecto a la pregunta si entiendo que tras esta lamentable y triste situación algo cambió, debo decir que no. Me parece que no es así, que todo sigue más o menos igual, que tal como ocurre en este país, tras una desgracia hay toda una movilización y se hace de momento algo, pero la cuestión de fondo no se termina de resolver. Bueno, esta es mi referencia para con una excelente persona, y acá no estamos en esa situación porque también pareciera que siempre las personas que se van, que mueren jóvenes, eran todos buenos, cuando en realidad no es así. Hay veces que no. Este era bueno en serio. Este era un pibe de buena madera, un chico de barrio, un chico humilde, que se rompió el alma para poder llegar al profesionalismo, y cuando lo logra, le sucede esto. Siempre estará presente en los corazones de todos los futboleros rafaelinos, porque, insisto, creo que Cristian Patulo Gómez, por sobre cualquier otra cosa, era una gran persona. Un pibe definitivamente entrañable, que se sigue extrañando cada día y que dejó una imagen muy fuerte, insisto, al margen de lo que fue un buen futbolista por su don de gente. Mucha congoja. La verdad que desesperación, congoja. No se podía creer lo que había pasado. Recuerdo que en un momento con Matías Serrano nos habíamos
qué estaba pasando y tratábamos de llevar calma a los familiares que sabíamos que estaban escuchando la transmisión por la radio, a los hinchas de Paraná que nos estaban escuchando. Y en un momento le digo, ya vengo, voy a averiguar algo. Me traslado de mi cabina hacia la cabina donde estaba el jefe de prensa de Boca Unidos, que estaba en contacto permanente con el médico de Boca Unidos desde el hospital, y me dice en ese momento, en la ambulancia tuvo un segundo paro, dice, están haciendo todo lo posible, pero es difícil que salga. La verdad que esa noticia me impactó, quedé incrédulo. Vuelvo hacia la cabina, le comento a Matías, bueno, prácticamente en ese momento ya no salían las palabras, transmitíamos calma, pero no podíamos, y bueno, decidimos al ratito cortar la transmisión sin dar la noticia que más o menos ya preveíamos cuál iba a ser, porque justamente el chico del encargado de prensa nos había dicho que estaba muy difícil la situación, que estaban haciendo todo lo posible por reanimarlo, pero que era pero muy difícil. Entonces, bueno, más o menos teníamos la noticia lamentable del fallecimiento de Patulo y decidimos cortar la transmisión y no decirle a la gente que estaba escuchando, por respeto a la familia, por respeto a los hinchas, hasta no tener la confirmación oficial del Cuerpo Médico de Paraná o de los dirigentes de Paraná de dar la noticia. Y bueno, cerramos la transmisión. En ese momento hicimos un corte, no cerramos, hicimos un corte de transmisión, nos dirigimos hacia donde estaba el micro del plantel. Obviamente la situación no era buena, y en ese momento el delegado del Club Atlético Paraná, que era Carlos Zárate, nos confirma que desde el hospital habían tenido la noticia que había fallecido. Entonces ahí, en ese momento, ya no llegaba el mensaje de que si era cierto que había fallecido, a los celulares de Matías y al mío, de gente del Club Paraná, hinchas que estaban escuchando la transmisión de la misma radio. Decidimos retomar la transmisión y bueno, dar la noticia, bueno, que ya había trascendido, pero decidimos no ser nosotros los primeros en darla, porque creo que merecían respeto de la familia y de los hinchas hasta no tener la confirmación oficial. Nosotros primero, los que estábamos allí, porque no ocurre con la pelota en sí, en otra parte de la jugada donde estaba siendo el balón en ese momento, él se desploma. Nosotros creímos que había sido producto de un golpe con un jugador rival, y no, después las imágenes muestran de que se desploma solo en el suelo. Y la incertidumbre, primero uno no lo tomó con la gravedad del caso, hasta que vimos que no reaccionaba. En ese torneo, en el 2015, hace varios años atrás, en las obligaciones de lo que era Nacional B estipulaba que el médico lo pone el equipo local. Había médico local, nosotros también teníamos nuestro médico del plantel que lo llevábamos como para también tener un seguimiento más personalizado de los jugadores de nuestro plantel, y también nosotros en ese momento como institución también implementábamos medidas un poco más incisivas que las que pedían los fichajes médicos de la Asociación del Fútbol Argentino. En aquel momento se pedían electros, y nosotros insistíamos no solo con eso, que era la obligación, sino también hacer ergometrías. Él tenía todos los estudios médicos que lo habilitaban a realizar la práctica deportiva de manera profesional y de alto rendimiento, como era el fútbol y como lo exige esa categoría. Y bueno, se lo trató de reanimar en ese momento, esperando a que tanto ambos médicos de ambos planteles haciendo los trabajos de reanimación, hasta que ingresó la ambulancia y se lo pudo llevar al hospital, que estaba a muy pocas cuadras de lo que es el estadio de Boca Unidos de Corrientes. Y bueno, fueron varios minutos dentro del nosocomio y no se pudo hacer nada, ¿no? La muerte de Cristian Gómez fue un golpe fuerte para el fútbol. 10 días antes de ese 24 de mayo de 2015, el fútbol había tenido otra jornada de luto con el absurdo fallecimiento del jugador Emanuel Ortega, de San Martín de Bursaco, de 21 años, luego de sufrir un fuerte golpe en su cabeza en pleno partido al chocar con el paredón lateral de la cancha. Murió días después del episodio.
Los hechos generaron un intenso debate sobre los controles en el fútbol para con los jugadores, como así también la necesidad de las condiciones óptimas de las estructuras deportivas para disputar los respectivos encuentros. Bueno, la muerte súbita, por definición, es un evento repentino y que causa un detenimiento del ritmo cardíaco y produce la muerte en una persona que aparentemente estaba en buen estado de salud, por lo menos 24 horas antes. La muerte súbita en el deporte es esta misma definición, pero dentro de una actividad deportiva y hasta una hora después de producida la actividad misma. Esa es la definición de muerte súbita. Sí, la gente que tiene en toda actividad deportiva profesional es bastante infrecuente este tipo de eventos inesperados, porque son personas que están bastante bien estudiadas, en el ámbito profesional están muy bien estudiadas. El 96% de las muertes súbitas, hay un reporte de ahora del 2021 de la Sociedad de Cardiología de España que habla que el 21% de las muertes súbitas producidas en el deporte se producen en deportes recreacionales. Por lo tanto, es la gente que se dedica al deporte en fin de semana o entre semana, pero en forma recreacional, sin un entrenamiento profesional. El resto puede producirse en un ámbito deportivo profesional y te vuelvo a repetir, hasta los 34, 35 años, por lo general se deben a enfermedades del corazón que ya estaban previamente, son enfermedades estructurales del corazón, que se pueden detectar con estudios a los cuales se les realizan a los jugadores precompetitivos, y estas enfermedades, hay varias enfermedades, la displasia ritmogénica del ventrículo derecho, el síndrome de Brugada, el más frecuente en nuestro medio, por lo menos, el más frecuente, y creería que en el resto del mundo, es la hipertrofia muscular, o sea, el agrandamiento del espesor del tejido muscular del corazón. Se puede detectar con análisis y de hecho se detecta y hay un montón de jugadores que han tenido que dejar la actividad deportiva porque se les ha detectado estas anomalías. Estas anomalías por lo general producen una arritmia cardíaca que en la mayoría de los casos es mortal, o en muchos casos es mortal, y es ahí donde salen en los diarios y nos enteramos de algún evento que pudo ser potencialmente mortal o mortal. Te vuelvo a repetir, no quiero hablar del caso puntual de Cristian, porque yo no lo conocía a Cristian y no conozco el caso, pero son casos muy aislados y esporádicos. Aún con todos los estudios que nosotros hacemos, a veces puede suceder. De hecho, sucedió un evento casi mortal en el partido de la Eurocopa hace 10 días atrás, donde un jugador de una selección de un país de primer mundo, que estoy 100% seguro que tenía todos los estudios y los análisis hechos, tiene un evento que casi le cuesta la vida en un campo de juego. En realidad acá arrancamos con una cuestión, primero uno se entra a preguntar ¿por qué ocurrió esto? ¿Qué pasó? ¿Había exámenes médicos? Sí, de hecho, había exámenes médicos. La AFA nos exigía, en lo que a cardiología respecta, el electrocardiograma. Nosotros por prevención, además le hacíamos la ergometría. De hecho, la ergometría de Cristian Gómez se hizo y en su momento la expusimos y la teníamos en nuestro poder. Es decir, las previsiones médicas se ahondaron, pero a criterio del Club Paraná. El Club Paraná ya lo hacía previo a lo de él y lo siguió haciendo a posteriori. No hubo modificaciones de AFA, no hubo cuestiones que a nosotros nos cambiaran lo que ya veníamos haciendo, porque vuelvo a insistir, nosotros nos manejamos directamente con AFA porque era una competencia profesional, dependiente de la AFA en forma directa, y no, bueno, gracias a Dios no volvimos a tener que dar explicaciones de estudios médicos, pues no tuvimos ningún incidente más, pero todo siguió absolutamente blanqueado, absolutamente con los seguros respectivos y los contratos vigentes. No percibimos que AFA
haya modificado algo, insisto, hasta ese entonces. Después nosotros dejamos esa categoría y no puedo hablar de la actualidad porque no sé cómo se estará manejando actualmente. Fue un shock emocional muy fuerte porque este chico era una persona, y quiero ser franco y sincero, era una persona muy querida en el grupo. Él había venido con 2 o 3 jugadores que habían compartido algún equipo, porque habitualmente los jugadores del ascenso suelen andar rotando en determinados clubes. Entonces él era muy amigo de 2 o 3 más que diariamente iban y venían junto a practicar, y se había ganado un lugar en el afecto de todo el grupo. Y la verdad que fue muy fuerte el golpe emocional. De hecho, llevó mucho tiempo recuperarse porque ellos, digamos, tanto los jugadores como el cuerpo técnico tenían una convivencia diaria. Para nosotros primero fue muy traumático lo que ocurrió. Esto quiero dejarlo marcado porque más allá de las obligaciones dirigenciales que creemos haberla cumplido con honestidad y haciendo las cosas todo ajustado a derecho, la verdad que desde lo humano fue muy traumático, fue muy fuerte, y es algo que uno lo termina superando con el tiempo, pero no se olvida, porque realmente fue una situación horrible habernos tocado vivir en ese entonces. Lo conocía de Atlético Paraná, de haber sido jugador, de haberle hecho un par de notas después de los entrenamientos, incluso unas semanas antes. Patulo había convertido su primer gol para el Lescano Mar del Plata, en tu Unión de Mar del Plata. Después del partido le hice una nota, y bueno, creo que ese fue el último contacto cara a cara que tuve con él, pero una persona muy amable, muy dada para la nota, sin ningún tipo de inconveniente, muy querida dentro del plantel. Y bueno, pero lo conocía por su paso a Atlético Paraná, nos tenía una gran amistad, simplemente, digamos, el conocimiento, el respeto de periodista a jugador. Los exámenes de los jugadores en ese plantel Atlético Paraná se habían hecho un mes antes, creo. Todos los años se hacen exámenes médicos correspondientes, electrocardiograma, todo para ver si los jugadores están en condiciones. Patulo estaba en condiciones. Todos los jugadores estaban aptos para la práctica del fútbol. En todas las categorías se hace el examen médico previo a la competencia para asegurarse de que el jugador esté en perfectas condiciones para participar del campeonato. Fue un hecho fortuito, digamos, pasó a Patulo como muy pocos casos hay que pasan de esa muerte súbita dentro de un campo de juego, pero la medida que se tenían que haber tomado antes se tomaron, los exámenes estaban todos los jugadores realizados, y bueno, y después de eso, desde la AFA se obliga prácticamente a todos los clubes de tener un desfibrilador. En ese momento que le pasa a Patulo, según dirigentes de Boca Unidos, dicen que el desfibrilador estaba en el estadio. Ahora, es una cuestión que no podemos corroborar fehacientemente, porque si estaba el desfibrilador, ¿por qué no se usó en ese momento? ¿Qué pasó? La desesperación nos llevó a olvidarse, a no darse cuenta, o realmente no estaba el desfibrilador y dijeron que sí estaba para, bueno, deslindar responsabilidades. No lo sabemos. Pero lo que sí, bueno, fue una muerte súbita, que muy pocos, creo que casi en ningún caso en ese sentido un jugador o una persona puede salvarse, ¿no?, de una muerte súbita de esa manera. Después el Club Atlético Paraná sí sé que compró un desfibrilador, que en ese momento lo tiene incluso, para cualquier eventualidad, porque desde la AFA se obligó a todos los clubes a tener uno en su estadio por cualquier eventualidad de este sentido, ¿no? La muerte del jugador Cristian Gómez de Atlético Paraná no se puede revertir, pero muchos casos, como el del exjugador de esta capital, quizás se podrían haber evitado. Claramente, ni el Club Boca Unidos ni la ambulancia que lo trasladó al hospital contaban con un desfibrilador, tal como se pudo observar ese día de los primeros 5 minutos vitales para recuperar una muerte súbita. Y esa ausencia fue determinante para la no recuperación del futbolista. De hecho, hace 10 días atrás, en un partido de Copa Europea, un jugador de una selección de un país del primer mundo, donde no me cabe ninguna duda, estoy 100% seguro de que ha tenido todos los estudios realizados,
tuvo un evento durante el desarrollo del juego que casi le cuesta la vida. O sea que con esto podemos llegar a una conclusión de que no todos las alteraciones potencialmente mortales pueden detectarse en el 100% de los casos. La AFA, todo esto bajan los reglamentos van bajando desde FIFA hacia abajo, hacia las entidades de cada país, y nosotros hacemos todos los estudios y no porque ocurra un caso aislado se cambia, salvo que haya que el equipo de cardiología de estos estamentos crean que haya que cambiar algo. Nosotros por lo general cuando llega un jugador al club se le hace un estudio cardiovascular, que lo hace el médico del club, se le hace una ergometría y se les hace en este momento, por el tema del COVID, que eso sí vino a cambiar algunas cosas, el COVID sí vino a cambiar algunas cosas, por la alta incidencia de la enfermedad, se les hace un ecocardiograma, que es una ecografía del corazón. Porque el COVID, como muchas enfermedades virales, puede producir un agrandamiento de la pared del corazón, o sea, una inflamación de la pared del corazón que se llama miocarditis, que por suerte es pasajera, pero hay que detectarla porque es una enfermedad potencialmente que puede traer potencialmente alguna alteración cardíaca durante el desarrollo del juego. La verdad no sé si realmente existe una legislación donde diga que el plantel tiene que viajar con el médico adentro, pero en primera división y en Nacional B y en tercera división, en todo el mundo los planteles viajan, ya ni se discute eso. No existe ninguna ley que diga que vos te tenés que poner un pullover, pero te lo ponés porque hace frío. Así que esto está tan generalizado que todos los planteles viajan con los médicos, y en primera división todos los clubes, y me animaría a decir también que en las divisiones inferiores también, los clubes tienen lugares donde están destinados al equipo médico, y a medida que va subiendo la categoría tiene más, qué sé yo, por ejemplo Boca tiene un estadio que es modelo, que nosotros lo hemos conocido cuando hemos ido, es modelo a nivel internacional, porque tiene hasta un tomógrafo en la ambulancia. Pero bueno, todo esto cuesta plata, la medicina cuesta plata, y esto, lo básico y lo necesario lo tenemos en todos los clubes de primera división. Desfibriladores tenemos todos. Así que en todos los partidos de fútbol de primera división seguro hay 2 desfibriladores en el campo de juego, el mío y el del médico del equipo contrario. Y después no solamente tener el desfibrilador, es tener también estar entrenado periódicamente para algún evento. La semana pasada nosotros en Patronato hicimos un pequeño curso para mostrarle no solamente al cuerpo médico, sino a los jugadores y a todos los allegados cómo se usa el desfibrilador, cómo se realiza una reanimación cardiopulmonar. Así que hay que estar preparado, hay que tener todos los elementos y tener todos los estudios precompetitivos. Y si pasa, eventualmente, si alguna vez pasa, poder obrar en consecuencia. Por definición, la muerte súbita es imprevista e imprevisible, sí, porque es una persona que estaba sana y que tiene un evento cardiovascular que lo lleva potencialmente a la muerte. Pero sí se puede prevenir la muerte súbita haciendo todo esto que yo te estoy diciendo. Realizando los estudios precompetitivos y además estando entrenado para obrar en consecuencia si este evento llegara a suceder. Y es revivir el dolor de aquel momento, pero bueno, yo allí haría una salvedad, ¿no? De que hay hechos que se pueden prevenir y hay hechos como este que realmente la muerte súbita es inesperada aún en la alta competencia, cuando hay equipos médicos detrás, cuando hay estudios médicos, cuando hay
departamentos médicos como tiene la AFA y como se prevén, y después están otro tipo de competencias que necesitan seguir siendo regladas y tener especificaciones mínimas médicas como para poder desarrollar cualquier tipo de práctica deportiva para resguardar la salud de las personas, ¿no? Así que hay que hacer una diferencia de las dos posibilidades, aquellas que se pueden prevenir reglando ciertas ejercicios físicos, y hay otros de este índole que tiene que ver también con la naturaleza humana de situaciones que son difíciles de prever para la medicina también, ¿no? En 26 años que fui periodista deportivo del Diario Paraná y de radio, siguiendo campañas de muchos equipos en torneo del interior, Federal Argentino B, Federal B, Torneo Argentino A, B Nacional. Fue la verdad el momento más triste que me tocó vivir, porque bueno, nunca uno piensa que va a vivir eso, ¿no? Fue muy doloroso, y no me costó tiempo olvidarme de ese momento tan traumático para todos. Creo que uno nunca está esperando vivir algo así, sino cuando uno va a transmitir fútbol, o va a escribir crónica de un partido de fútbol para un medio escrito, siempre trata de llevarle alegría, porque de eso se trata, ¿no? El fútbol, un triunfo, un empate, una derrota en equipo, pero contar lo que realmente pasa en el campo de juego, pero nunca tener que contar la muerte de un jugador. Y bueno, eso también posteriormente decía que eso hizo mucho daño al grupo humano, porque la AFA después, en una decisión bastante arbitraria, decidió que ese partido se termine jugando pocos días después en la misma cancha, revivir todo el sufrimiento de sus compañeros. Fue una situación que se podría haber evitado, y también fue muy conmovedor la despedida de Cristian en su pueblo natal, donde fue todo el plantel y donde también se lo quería mucho allí. Hubo un paso por el club donde él tuvo sus orígenes deportivos, y una gran cantidad de gente que lo quería, que lo apreciaba por estas cuestiones de su personalidad, de ser un chico muy alegre, muy sonriente, que siempre generaba buenas energías. Y bueno, eso también fue conmovedor, y creo que también una caricia para los familiares en esa despedida, donde pudieron ver lo que había generado Cristian en mucha gente, ¿no? El suceso trágico que se llevó la vida de Cristian Gómez fue un episodio que conmocionó a propios y extraños. Alertó sobre la necesidad de activar más controles y contar con elementos necesarios para tales situaciones. Hubo algunos avances, pero también demasiados retrocesos. La situación de precarización de muchos clubes de fútbol del interior de nuestro país siguen siendo una realidad. Los dineros no alcanzan en los clubes más humildes, donde el esfuerzo siempre es demasiado, y por ende a nadie debe sorprenderle que sigan apareciendo otros jugadores con tragedias similares. Es la triste imagen de nuestros días, y vaya a saber si en algún momento se podrá revertir.